Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, escudriñando versículos. Vamos a escudriñar un versículo que se usa mucho de mala manera, no correctamente. Estamos aquí para estudiar, para escudriñar. El versículo es 2 de Corintios 3:6. Y de hecho, hay muchas personas que cuando están predicando, lo sacan así. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y lo toman de una manera, por ejemplo, una persona que estudió teología, que tiene un vocabulario muy amplio, precisamente porque ha estudiado bastante, a veces se le critica porque tiene mucha palabra, porque conoce mucha palabra. Y a veces se tiende a juzgar y algunas veces a condenar. Y esto es incorrecto. ¿Por qué? Por ejemplo, eso es típico con personas que no estudiaron teología, ¿verdad? Vamos a decir, nunca fueron a una escuela a estudiar, nunca fueron a un seminario, a un lugar de estudio, o sea, teológico. Entonces, es bien común escuchar pastores condenar, o sea, como ellos no fueron, tienden a condenar a una persona a veces que habla muchas palabras que inclusive a veces no entienden, y como les digo, a veces se tiende a juzgar o a condenar. Vamos a escudriñar este versículo de porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. De hecho, lo es el versículo 6, 2 de Corintios 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí ya en el contexto podemos ver que está hablando acerca de los que enseñan, los ministros que enseñan, los profetas, porque al profeta se le revela la palabra de Dios, y que en todo caso vienen a ser los que enseñan, ¿verdad? En algunos lugares se les conoce como teólogos, como maestros, aunque Cristo dijo que no se hicieran llamar, en sí la palabra correcta es no se hagan llamar rabinos. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que es un ministerio de compartir la palabra de Dios, tomando en cuenta que nosotros no somos los maestros, sino Dios. Nosotros simplemente compartimos. Vamos a ver al contexto. Siempre para poder entender un versículo hay que mirar de qué se está hablando, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo simple que parece tonto, ¿verdad? Pero simplemente para simplificarlo. Vamos a poner que usted lee la gloria de Dios, porque toda la gloria es para Cristo, o toda la gloria es para Jehová. Lo voy a poner de una forma así, vamos a decir, exagerando, ¿verdad?, de un mal entendimiento. En algunas partes de México, yo recuerdo que hay personas, por ejemplo, sabemos que hay mujeres que se llaman glorias. Entonces, y muchas veces a veces dicen, la gloria dijo esto, la gloria dice esto. Entonces, una persona que tiene ese vocabulario, cuando escucha la gloria es para Dios, pudiera pensar alguien, la gloria, mi vecina, es para Dios. Así lo entiende una persona que está en un lugar, como les digo, estoy exagerando. Entonces,
obviamente eso no es así, ¿verdad? Había que definir qué es gloria de acuerdo a la palabra de Dios. So, en este caso vamos a definir qué es la letra y el espíritu, porque el espíritu es el que vivifica. So, vamos a ir al contexto que comienza desde, obviamente es toda la carta a los Corintios, la segunda carta, pero yo voy a comenzar en el capítulo 2, ¿verdad? Pablo viene hablando de, del evangelio, del verdadero evangelio. Entonces vamos a mirar versículo por versículo. Segundo de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, aquí es simbólico. En el Antiguo Testamento se tenía que diezmar incienso y olores, ¿verdad? Menta, canela, olores agradables, que eran simbólicos del amor, ¿verdad? Del amor, de las buenas obras. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y aquí dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ok, eso aquí está hablando de conocimiento del Evangelio, que es un olor agradable a Dios. O sea, de una forma simbólica. Entonces, ¿de qué? Del conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios. Dice, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fíjense cómo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Medrar, ¿qué es medrar? Medran, se enriquecen, ya sea económicamente o socialmente. Por ejemplo, hay personas que están ganando postura social o económica con el evangelio de la prosperidad, están hablando mentiras en relación al evangelio, y por decir mentiras se están enriqueciendo. Es lo que está diciendo Pablo, que se enriquecen falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, comenzando en el 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros nos estamos recomendando, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, Pablo y los fieles que andaban con él fueron y predicaron el evangelio a Corinto. Entonces, a Corinto llegaron falsos apóstoles, falsos maestros, que les dijeron, no, tengan cuidado, esos que vienen, ese Pablito, dice, en realidad ni es apóstol, no, hombre, él anda enseñando otras cosas, no, miren, nosotros les vamos a enseñar correctamente, ¿verdad? No, este Pablo quiere enriquecerse con ustedes, nomás les quiere bajar la lana.
¿verdad? Hablando mal de Pablo, porque Pablo se defiende, obviamente. En la primera carta ustedes pueden ver ahí. Entonces Pablo los exhorta, ¿verdad? ¿Cómo que vamos a necesitar nosotros? Pues si nosotros les predicamos el Evangelio, ¿verdad? Y ustedes son nuestra carta. ¿Por qué? Porque nosotros les predicamos el Evangelio a ustedes. Y fíjense, siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Aquí es donde entra otra vez lo tipológico, lo escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Qué se escribía? ¿Qué se escribía? Ya en ese tiempo ya se había inventado la tinta. En el tiempo de Moisés se escribieron los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Y aquí dicen, miren, otra vez, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, no en tablas de piedra, como los 10 mandamientos, porque había un pacto en el pueblo que hizo Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. Les dio los 10 mandamientos, les dijo, cumplan estos 10 mandamientos y van a ser salvos. Yo voy a estar con ustedes. Cualquiera que se meta contra ustedes, se meten contra mí. Pero si no los cumplen, malditos serán ustedes, sus hijos, sus nietos a la tercera y cuarta generación y todo lo que tengan, sus ovejas, sus vacas, sus camellos, todo lo que tenga, maldito será. Ese es el pacto antiguo. Entonces dice otra vez, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. O sea, cuando nosotros les predicamos el Evangelio, ustedes recibieron el Espíritu Santo. Dice, no en tablas, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué había profetizado Jeremías? ¿Verdad? En el tiempo de Moisés, como unos 1200, ¿qué? 1200, no. Ay, ahorita ya me hice bolas. En el tiempo de Moisés fueron más. Ahorita ya se le da los 10 mandamientos. 600 años, yo les iba a decir que como para por ahí como, sí, es como 1200 años. Más o menos. Como 600 años después o 600 años antes de Cristo, a través de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, ¿verdad? Dile al pueblo, él profetiza y dice, yo voy a hacer un pacto nuevo con ustedes. Dice, después de aquellos días, voy a poner mis leyes, o sea, los 10 mandamientos, la ley del amor, en su mente y en su corazón, y no va a haber necesidad de que nadie les enseñe. Entonces viene Cristo, hace el nuevo pacto en la última cena. Entonces ahí el Señor confirma el nuevo pacto. Entonces ya después les dice a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Ya no tienen que predicar los 10 mandamientos, porque ese era el antiguo pacto. Vino Cristo, rompe ese pacto y hace un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Predicar el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Él llevó nuestras iniquidades, porque todos somos pecadores, y Él resucitó. El que crea, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le lleva a toda la verdad y va a tener vida. Va a tener vida. Entonces, Dios mismo, el Espíritu Santo, nos enseña para cambiar el camino. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos, ¿verdad? Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, una persona que no ha creído, que no ha nacido de nuevo, se le puede decir, por ejemplo, es raro que yo predique el arrepentimiento. ¿Por qué?
es bíblico, ¿verdad? Pedro le dice, hermano, le preguntan cuando él predicó el evangelio, dice, hermano, ¿qué hacemos? Ya para esto, ya el Espíritu de Dios ya está obrando en ellos. Eso está en Hechos capítulo 2. Ellos temblando ya con el temor de Dios, porque el Espíritu, por haber escuchado el evangelio, ya el Espíritu Santo poniendo temor en ellos, hermano, Pedro, hermano, ¿qué hacemos? Les dice, arrepiéntanse, o sea, cambien su camino. Dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ya estaba obrando en ellos. Entonces, en la medida que una persona escuche el evangelio con humildad, o sea, tú no eres bueno. Si tú andas predicando los 10 mandamientos, espérame, tú no eres bueno, tú no eres bueno. Nadie lo es. Eso era en el antiguo pacto, ya no es así. Ahora es, o sea, ya no son los 10 mandamientos que estaban escritos en las 2 tablas, que eventualmente se inventaron los pergaminos y los copiaban y los ponían en pergamino, los 10 mandamientos. So ya no se tenía que predicar eso. El último que predicó eso fue Juan. Entonces, ya una vez que vino Cristo, Cristo no vino a condenar el mundo. Cristo vino a salvar al mundo. So aquí vamos otra vez. Dice, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, nosotros no estamos actuando así porque nosotros somos especiales o porque no. Sino que es por la gracia de Dios. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ok, aquí viene el versículo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, ¿ok? Competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El que les acabo de explicar. O sea, nosotros no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos. Eso era el antiguo pacto que Pablo le llama el pacto de muerte. ¿Por qué? Pues porque todos pecamos. Entonces, ¿pero por qué Dios quiso así? Bueno, para enseñarnos, ¿verdad? Que todos somos pecadores, somos carnales, y para que no presumamos, o sea que vamos a presumir, somos pecadores. Entonces viene Cristo, se hace presente para que podamos conocer a Dios, porque como a Dios nadie lo ha visto, entonces Dios se hace presente en la forma de Cristo Jesús. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no conoces al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿queremos conocer a Dios? Bueno, estudia qué fue lo que hizo Cristo. Vienen, le trae una persona que faltó a un mandamiento, adúltera. Entonces, somos buenos para condenar a la gente. ¿Verdad? Somos bien buenos para eso. No, hombre, mira qué, no, hombre, pecado. Eso le traen, aquí agarramos a una pecadora, como si ellos no pecaran. Entonces vienen y la agarran, ¿verdad? Y la traen. Obviamente pecó con alguien más. ¿Por qué nomás le trajeron a ella? Deberían de haber traído a los dos. Pero bueno, nomás le trajeron a la mujer. La querían apedrear porque ellos no entendían que apedrear significaba enséñale los 10. O sea, apedrear en la Biblia quiere decir enséñale los 10 mandamientos que están escritos en las 2 piedras, en las 2 tablas de piedra. Pero ellos no, ellos literalmente mataban para enseñarnos a nosotros a eso. Precisamente a ellos no les fue revelado eso. Nunca lo supieron, nunca lo entendieron. Pablo es lo que viene diciendo aquí. De hecho, aquí lo dice. El cual asimismo
nos hizo ministros competentes. O sea, Dios nos reveló eso que estaba escondido en el Antiguo Testamento, nos lo revela a nosotros. ¿Verdad? Yo varias veces he compartido esto ya con la iglesia. Yo recuerdo siendo un niño, ¿verdad? Obviamente a mí me enseñaron los 10 mandamientos desde niño. Yo tenía mis 8, 9 años, 10, cuando nos enseñaban el catecismo en la iglesia católica. Te enseñan los 10 mandamientos, que por lo cierto no son como está en la Biblia, pero bueno, uno se los aprende, ¿verdad? Se los aprende uno, cúmplanlos, y si los cumplen, en el tiempo cuando se mueren, se van al cielo. Pero primero tienes que pasar por el purgatorio, entonces bueno, hay que aprendérnoslos. Entonces resulta que, pues bueno, ¿verdad? Ok. Entonces empiezo yo a leer sobre el Antiguo Testamento, en donde Dios les dice, ok, a todas estas personas que están ahí, apedríenlos, mátenlos. Entonces yo decía, oye, espérame, pero si aquí dice no matarás, y luego acá dice, mátalos a todos. Entonces yo decía, pues ¿cómo está eso? Aquí dice no matarás. Y enseguidita dice, a todos los que encuentres ahí, mátalos a todos, no dejes ninguno con vida. Pues yo me rascaba la cabeza y yo decía, Señor, pues no entiendo, pues aquí se contradice la palabra de Dios. Entonces yo le preguntaba a alguien, oiga, padre, ¿cómo? Un día uno me dice, un sacerdote me dice, no, dice, pues es que estaban en guerra. Le digo, ok, entonces sí se puede matar en guerra. Y yo digo, pues yo no me acuerdo que en la Biblia diga. Pues yo siempre tuve esa duda. Eventualmente el Señor me lo reveló a mí, el Señor. O sea, matar era morir a los deseos pecaminosos de la carne. Por ejemplo, ¿qué es adulterio? Pues es una pasión del cuerpo, es sexo. Que tienes que morir a tus deseos pecaminosos de la carne. Eso era matar. Entonces, eso es matar. Jesús viene y enseña, ¿verdad? No solamente matar, no matarás. En los 10 mandamientos es no matarás, o sea, no vas a asesinar a alguien. Cristo dice, en el contexto, si ahora hablas mal de tu hermano, es como si estuvieras matando, como si estuvieras asesinando con una pistola, con un cuchillo, es lo mismo. Pero en el contexto de matar con los 10 mandamientos es, de hecho, cuando llevamos el evangelio, estamos con el evangelio matando personas con el evangelio para que mueran en el bautismo, que son sumergidos en el agua simbólicamente, morimos en Cristo. O sea, yo lo quiero seguir, Señor, ya no me importa lo de este mundo. De verdad yo lo quiero seguir, pero ayúdeme porque yo soy carnal, ayúdeme a ser espiritual. Entonces, el adulterio, pues no, o sea, yo ya morí. Y dice Pablo, y resucitamos juntamente con él. El que resucitó, el que murió y resucitó, ya no muere. Tenemos vida eterna. Entonces, nosotros estamos muertos al pecado, o sea, ya morimos, ya no me interesa, ya no quiero dinero, ya no me interesa la avaricia, ya morí a los deseos, ya no miento, ya no, cuando estoy en el espíritu. Pero si descuido lo espiritual y regreso a lo carnal, pues voy a caer, ¿verdad? Porque de acuerdo de lo que yo me esté alimentando, si me estoy alimentando de carne, voy a exagerar. Si de repente yo me pongo a ver una película y eventualmente me pongo a ver una película pornográfica, pues ya soy del mundo, o sea, ya ando en el mundo. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a andar buscando las cosas del mundo eventualmente. Pero dice Jesús, estén despiertos, orando en todo momento,
¿verdad? Alimentándonos de la palabra de Dios, platicando con Él. Entonces, en la medida que nos mantengamos despiertos, o sea, platicando con el Señor, alimentándonos, vamos a estar bien, ¿verdad? Aunque Dios permite que, que somos carnales. Entonces es bien difícil estar al 100% siempre espiritualmente. Hay momentos cuando somos carnales, un mal pensamiento, y pecamos, esa es la razón. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Entonces en la carne ya, los pecados de la carne, ya Cristo pagó por eso, ¿verdad? Pero tengan cuidado, al que peca, no, pues ya Cristo pagó por nuestros pecados. Puedo vivir en adulterio, puedo seguir mintiendo, no. A veces siempre me dicen, oye, pues tú nunca predicas el arrepentimiento. Eso quiere decir que yo creo el evangelio, ya soy salvo, sí. Pero ya el Espíritu Santo, si estás recibiendo el Evangelio y lo estás creyendo y el Espíritu Santo te está diciendo, deja la idolatría y tú dices, no, yo quiero dinero. Pero el Espíritu Santo nos anhela celosamente y tú dices, no, pero yo quiero dinerito, yo quiero mujeres, no, o sea, al que peca deliberadamente, el castigo es más grave todavía ahora, porque ahora ya se pisotea la sangre de Cristo. Entonces, el hecho de que uno no predica, yo no predico muy seguido el arrepentimiento, porque eso se da. O sea, una persona que recibe el Evangelio, el arrepentimiento es automático. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios. Entonces ya cuando una persona está pecando deliberadamente y anda conviviendo y convive con uno, entonces uno le dice, oye, no erréis, no erréis. O sea, el Espíritu Santo te debe de estar diciendo que no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. No erréis. Entonces, no estás escuchando el Espíritu Santo, no te estoy juzgando, te estoy exhortando para que tengas vida. Ni los borrachos, ni estos entrarán en el reino de Dios. Entonces, hay que morir. Entonces, en la medida que mueres, el Espíritu Santo te ayuda. Pero también hay una exhortación de que dice, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces debemos de dedicarle tiempo al Espíritu, alimentándonos de la palabra, siendo honestos, hermano, siendo honestos. Señor, yo soy pecador. Perdóneme, yo soy pecador. El que confiesa su pecado, ¿se acuerdan que había dos personas en el templo y está Jesús y está enseñando a sus discípulos? Y le dice, están dos personas en el templo y uno está diciendo, ¿verdad? Señor, te doy gracias, y está acá al frente, ¿verdad? Señor, te doy gracias, que no soy como aquel que nomás anda robando, ese publicano, ¿verdad? Yo doy ofrendas, yo diezmo, yo hago esto, yo hago el otro. Y había un publicano, el que cobraba los impuestos para Roma, el que hacía los cambios de moneda, que eran, transeaban, vaya, robaban. Y ya el hecho en sí de que estuvieran a favor de los romanos, pues ya eran de las personas más despreciables. Pero estaba esa persona, este publicano, ese colector de impuestos, ni siquiera levantaba la cabeza y golpeándose el pecho diciendo, Señor, perdóname, Señor, que soy pecador. Dice Cristo, la persona que se glorió, dice el Señor en Proverbios, al orgulloso lo miro de lejos, pero al humilde estoy atento. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? Fíjense, Dios está a nuestra disposición de nuestros deseos espirituales para concedérnoslo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
reconocer lo pecadores que somos. O regresando otra vez, dice, no que seamos en el 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, o sea, no para gloriarnos, sino que nuestra competencia, ¿en qué? En el conocimiento de Dios, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, aquí está, mire, confirma, el cual asimismo nos hizo ministros, un pastor, un predicador, un evangelista, ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto que hizo Cristo. Vayan y prediquen el evangelio. Al que crea será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Salvo de seguir siendo esclavo del pecado, el que sea. Dios nos saca de ahí. Nosotros pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. El que todavía es esclavo del pecado, todavía no conoce a Dios, todavía no conoce a Cristo, no ha creído el Evangelio o simplemente no creen, simplemente no cree. A lo mejor se quiere ganar el reino de Dios haciendo obras, no sé, pero todavía no ha creído, porque una persona que cree, el Espíritu Santo le ayuda y lo convence, lo redarguye de pecado, le va dando conocimiento para que entienda la palabra de Dios y nos va ayudando para dejar el pecado. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Pecamos, pero ya no lo hacemos, o sea, Dios nos saca de la esclavitud, nos quita las cadenas, nos corta las cadenas. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de los 10 mandamientos, sino del Espíritu, por haber creído el Evangelio, porque la letra mata. Si tú predicas los 10 mandamientos para la salvación, estás predicando mal. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, mas el Espíritu vivifica. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Gálatas 3:1-2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Recibieron el Espíritu Santo por escuchar los 10 mandamientos, la circuncisión, los diezmos, o por el oír por fe? Tan necios son, habiendo comenzado con lo espiritual, ahora van a acabar con lo carnal. O sea, el que se enfoca en querer ganarse la salvación con los 10 mandamientos, eso es carnal, eso es esto, porque la letra mata. Fíjense, una vez una persona a mí, por ejemplo, hay una persona que se estaba congregando en una iglesia, la luz del mundo, lo puedo decir. Entonces yo le digo, ahí se predica el Evangelio. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe. Si el Espíritu te está llevando para allá, bueno, está bien, escucha. Pero no vayas para Guadalajara. No vayas para allá porque eso es idolatría. Y ya el Espíritu mismo le va a estar enseñando, le va a decir inclusive lo que está mal. O sea, no es necesario que a veces uno se lo diga. Y sí, ¿verdad? Me dice, no, pues me tratan muy bien la predicación y todo. Pero cuando le invitaron para que ya no fuera, para que fuera a Guadalajara y ella no quiso, ella me dice, no, dice, me despreciaron bien feo. Y bueno, bendiga a esas personas, ¿verdad? Porque así es. Entonces esta persona me manda un email
¿verdad? Así como exhortándome, da usted se cree mucho, como que conoce mucho la palabra de Dios y me da este versículo, ¿verdad? Entonces yo le puse muchos versículos, no para confrontar, no para condenar, no para juzgar, sino simplemente, pues yo soy predicador, ¿verdad? Entonces yo le di varios versículos, ¿verdad? Que no me pudo contestar, entonces me contestó con este. Me dice, porque es que la letra mata, usted sabe mucho ahí, pero la letra no le ayuda, no le ayuda a la letra. Entonces ya me tomé el tiempo de explicarle lo que estoy haciendo ahorita en este video, de explicarle que no es lo que está diciendo ahí. O sea, imagínense, es que la letra mata, no es bueno estudiar la Biblia porque la letra mata. Eso ya está contradiciendo la palabra de Dios. Entonces, eso no es así. Si miramos el contexto, aquí está diciendo, porque la letra mata, o sea, eso es carnal. El que te quieras justificar con los 10 mandamientos te mata. O sea, eso no te conviene. ¿Por qué? Porque estás haciendo vana la cruz de Cristo. Si nosotros fuéramos salvos por predicar los 10 mandamientos, entonces en vano murió Cristo. Gálatas 2:21. Entonces, fíjense, en el 7, en el mismo contexto, y si el ministerio de muerte, aquí está, miren, aquí está el versículo, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, aquí está. ¿Qué se grabó en las piedras? Los 10 mandamientos. Y si el ministerio de muerte, el que hizo el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque Moisés pereció. Y de hecho él no entró en la tierra prometida. ¿Cómo no será? Que es un símbolo, ¿verdad? De Cristo. Cristo fue crucificado fuera de la tierra prometida. O sea, él murió aquí, afuera, afuera del lugar santo. Entonces, afuera de Jerusalén, o sea, es un símbolo. Otro día hago ese estudio. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí está, miren. Porque si el ministerio de condenación, el de los 10 mandamientos, si estás predicando los 10 mandamientos, tú solo te estás condenando para salvación. Tú solo te estás condenando. ¿Por qué? Porque ya el sábado no se guarda, ya vino Cristo. El sábado era un día como un símbolo de Cristo. ¿Qué se hace en un día de reposo? Pues descansas, descansas. ¿Qué hace uno cuando llega a los pies de Cristo? Descansamos. Gracias, Señor. Gracias. Yo tanto tiempo que me quería yo ganar la salvación sin saber que estaba tan cerca de mi mano, así como de decir, la tomo, Señor, es gratis, es gratis. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahí está. Ahí está el ministerio de condenación, el de muerte, el de los 10 mandamientos, el de la letra, el que mata. Pero ¿cuál es el misterio de la justificación? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ese es el ministerio de justificación. No hay justo, solo uno, Dios. No hay justo ni aun uno en este mundo. Cristo, siendo justo, se hizo injusto porque murió por nosotros. Entonces, el justo por todos los injustos. Entonces,
Nosotros somos justificados para con Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces ya nosotros somos, entonces por tener la mirada en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, estamos bajo el ministerio de justificación, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, el ministerio del Espíritu es que estemos atentos a lo que nos dice el Espíritu Santo. Entonces yo los voy a exhortar y les digo y los animo para que le dediquen tiempo al Señor. Primero, pueden hacer esto. Después de un estudio, agarren la palabra de Dios, lean, platiquen con el Señor, reconózcase pecador. Gracias, Señor. Usted sabe, dígale, y sean sinceros. Señor, mire, ando en esto y no lo puedo dejar. Perdóneme, Padre, yo soy pecador. Usted lo sabe, Señor, yo soy pecador y no puedo dejar esto. Ayúdeme, Padre. Ayúdeme a dejar de ser esclavo. Enséñeme, deme luz, Padre. Ayúdame a entender el Evangelio, que es simple, pero me cuesta creer que a veces, ¿cómo nomás por decir que ya Cristo murió por nosotros, ya somos salvos? Se me hace muy simple, se me hace muy... Enséñeme, Señor. Yo soy pecador, Padre. Sean sinceros. El que dice su pecado, le agrada a Dios. Le agrada. Entonces, acuérdense de esto, ¿verdad? A veces uno lo puede usar. Todos nos equivocamos. Hermanos, yo a veces estoy haciendo un video y me equivoco. Y así lo dejo. Sé que me equivoqué. Ya a veces, porque siempre lo repaso por lo menos una vez, digo, aquí me equivoqué. A veces en lugar de decir Pablo, digo Pedro. A veces en lugar de decir Pedro, digo Pablo. A veces en lugar de decir una cosa, digo otra. Pero ustedes saben el contexto. O sea, el Espíritu Santo que está en mí está en ustedes. Entonces yo digo, bueno, yo no estoy tratando de hacer un video en donde yo no me equivoque. El mensaje se los doy. El mensaje, la palabra de Dios que me da Dios, yo se las comparto. Entonces, cuando yo cometo esos errores, eso también es para que vean de que yo no soy... O sea, porque a veces la gente, ¿cómo le da por la idolatría? A veces, siempre que algún siervo de Dios comparte algo, siempre tienden, no, el hermano, y a veces lo tienen en una estima así como... Y no, hermanos, eso no es así. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero en el contexto siempre del que yo estoy explicando, obviamente lo estoy explicando. Entonces me puedo equivocar, vamos a decir, en un nombre o en algo, pero en lo que estoy enseñando, sí, pues no me puedo equivocar en eso porque obviamente lo estoy explicando. ¿Verdad? Por ejemplo, te puedo decir lo que está en Gálatas, pero en realidad está en Corintios. O a lo mejor te digo, como, de hecho acabo de hacer un video, ¿verdad? Por ejemplo, el que le ayudó en la cruz, José, y no es José. Y yo digo, bendito Dios. Y bueno, así lo voy a dejar, de todos modos la gente sabe. ¿Verdad? Yo lo puedo corregir, le puedo poner letras y de hecho he hecho algunas cosas así. Pero así lo dejo, ¿verdad? No sé, el Señor de repente, pues el Señor no... La razón de por qué no lo corrijo es porque nunca he escuchado al Señor que me diga, corrige eso. Eso, o sea, sea un texto. Sí ha habido ocasiones en donde el Señor me dijo, corrige ese video, no, haz otro video. Ya lo borro y vuelvo a hacer otro, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta esto, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando una persona está enseñando,
¿verdad? O que alguien diga, no, pues tú te la pasas estudiando la palabra de Dios y, oye, la letra mata. Hermanos, eso no es. Ahora, si una vez escuchan a un predicador, ¿verdad? Que lo dice y lo está enseñando mal, bueno, denle tiempo que el Señor le revele. Pero si esa persona predica el evangelio de la prosperidad, pues aquí mismo Pablo mismo confirma, ¿verdad? Precisamente por eso no lo entiende y precisamente por eso está enseñando mal. Pero si está enseñando mal y tú tienes el Espíritu Santo y tú has sido lavado con la sangre del Señor y tú quieres vivir una vida sin idolatría, el Espíritu Santo mismo te va a sacar de ahí de donde tú estás, ¿verdad? Porque el Señor nos guía y te da el entendimiento, porque también acuérdense, el Señor nos está... Las personas, yo antes peleaba con los pastores que enseñaban eso, pero resulta que no, el Señor mismo llamó personas para engañar al pueblo. Esto viene de Dios, para probarlos, a ver si son fieles a Dios. Si de verdad dicen que van a seguir a Dios, pero en realidad son idólatras. Yo antes peleaba con eso hasta que el Señor me dijo, no, oye, no, yo los puse. ¿Cómo, Señor? Sí, yo los puse. Para que engañaran a los que prefieren la idolatría que a mí. Ah, ok. Entonces ya como le dijera, de confrontarlos, porque yo antes los confrontaba. Entonces ahora predico, ¿verdad? Oro yo por mis hermanos, inclusive que predican eso, yo le digo, Señor, pues yo le pido por todos, ¿verdad? Y ya, pues ya, la obra es de Dios, no es de uno, ¿verdad? Uno debe de orar por todos. Y si el Señor algún día me dice, no eres por este, no eres por este otro, está bien, eso también es bíblico, ¿verdad? So vamos a seguir estudiando, vamos a tener paciencia. Yo me equivoco, yo no lo sé todo. Entonces, en la medida que va uno aprendiendo, va uno compartiendo. Pero ¿a poco ustedes creen que yo me acuerdo de todo lo que el Señor me ha enseñado y he predicado en todos los videos? No, no me acuerdo. A veces tengo que regresar y mirar. Aunque el Señor siempre me acompaña, lo que ya me enseñó, a veces estoy platicando con una persona y el Señor me trae a la memoria todo eso, que era imposible que yo me acuerde. Él mismo me va dando palabra, me alimenta para que de mi boca salga su palabra cuando le estoy predicando a alguien. Eso me pasa siempre, siempre, ¿verdad? A menos que ande yo muy orgulloso y si al principio de mi predicación yo no sabía que yo estaba predicando con orgullo hasta que el Señor me corrigió. Y él me dijo, no, te la pasaste hablando de ti, no de mí. Ay, Señor, perdóname, está bien, ¿verdad? Corrige. Tú predica el Evangelio, ¿verdad? Cuando tengas que dar tu testimonio, yo te digo, ¿verdad? Pero no, debes de predicar el Evangelio, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a orar unos por otros. Oren por mí para que se me abran las puertas de llevar el Evangelio, ¿verdad? Porque la iglesia debe de ser una, hermanos. Debe de ser una, debemos de estar unidos. Y vamos a pedir por donde están, por todos, ¿verdad? Mis hermanos católicos, mis hermanos testigos de Jehová, mis hermanos de todos los diferentes tipos de... Ahí hay iglesia, en todas hay iglesia, ¿verdad? Entonces ya en el Espíritu somos uno. Entonces oremos unos por otros, ¿verdad? Yo necesito de su oración para seguir predicando el Evangelio. ¿Ok? Así como yo oro por todos ustedes. Que la paz de Cristo los acompañe siempre.